porque no puedo dejar pasar este asunto. La verdad que ya no me quiero ocupar mucho de él, porque ya la mafia del poder lo que busca es que nos entretengamos cuestionando a Calderón, mientras ellos van posicionando, van colocando, van enfilando a Peña Nieto, que es el candidato de la mafia del poder para el 2002. Quieren que nos dediquemos nada más a estar cuestionando a Calderón, y la verdad que ya Calderón se ganó su lugar en la historia, ya pasó a la historia, nada más que al basurero de la historia. Pero ayer me iba a decir de que marcha muy bien la economía de nuestro país, que hay mucho crecimiento económico. Puso como ejemplo de que en el 2010 tuvimos un crecimiento económico histórico. La verdad que en el 2010 se creció, y esto no significa que haya desarrollo y que haya bienestar, porque se puede crecer y si no se distribuye el ingreso como sucede en México, pues se benefician nada más los de arriba. Pero aún en términos cuantitativos, sí, en efecto se creció en México el año pasado a una tasa del 5.4%. Es decir, eso fue el crecimiento del 2010. Nada más que se le olvidó a Calderón decir de que un año antes, en el 2009, se cayó la economía, decreció la economía en 6.1%. Es decir, en los 2 años ni siquiera se pudo salir a flote. Para tener una idea de lo que ha pasado nada más en esos 4 años, el crecimiento promedio de la economía en nuestro país ha sido del 1%. Y si descontamos el aumento de la población, el resultado es 0 crecimiento económico. Esto es lo que ha sucedido de 1983 a la fecha. Y entonces por eso se abandonó la actividad productiva, se abandonó el campo, se dejaron de crear empleos. Ustedes saben que si no hay crecimiento económico, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay bienestar. No se han impulsado actividades productivas. Al contrario, se desmanteló toda la política de fomento económico, el presupuesto público, como si fuese todavía algo menor. Presupuesto público que es dinero de todo el pueblo, se ha convertido en estos últimos tiempos en un motivo al servicio de una minoría. Ello explica con mucha claridad por qué México en los últimos tiempos pasó a ser el país que más mano de obra exporta al extranjero. Y ustedes son fieles testigos de esa injusta y excluyente política económica. Pero también se debe reconocer que a pesar de ello, ustedes han asumido una actitud de gran responsabilidad que raya en el heroísmo. Ustedes, aun cuando se han visto obligados a emigrar, se han visto obligados a exiliarse por necesidad, por su trabajo, de ese lado de la frontera, sorteando o aguantando el maltrato, la discriminación. De manera permanente han enviado dinero a sus familiares en México y han contribuido en mucho a la reactivación de la economía, del comercio y a la paz social en distintas regiones del país. No podemos olvidar que las remesas de más de 20.000 millones de dólares anuales son, después del petróleo, la principal fuente de ingresos en nuestro país. En otras palabras, sin el espíritu emprendedor de ustedes, sin el amor que
profesan a sus familias y a sus comunidades. Es muy probable que se hubiese anticipado, se hubiese adelantado el estallido de odio y resentimiento, de inseguridad y de violencia que hoy se padece en casi todo el territorio nacional. Pensemos que muchos jóvenes a los que se les han cerrado las puertas, que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio y que no han tomado la decisión de ustedes de abandonar sus pueblos, arriesgándolo todo para buscarse la vida de este lado de la frontera. Muchos jóvenes que se han quedado han sido tentados y han tomado el camino de las conductas antisociales. Las cárceles en México, y esa es una dolorosa realidad, están llenas de jóvenes, y los más de 40,000 asesinados o desaparecidos en la guerra estúpida de Calderón contra la delincuencia organizada, la mayoría se han perdido la vida, eran jóvenes, sin oportunidades y sin destino. Por si fuese poco, ustedes también nos ayudan a demostrar que el pueblo de México no es flojo, que no es indolente. No puedo. Sorteando el dolor, muchos han podido salir adelante. Que si no se puede progresar en nuestra patria, repito, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, es porque se padece de un régimen opresor que ha dejado sin futuro a millones de mexicanos. Tampoco existe ninguna otra razón para el atraso de nuestro país, para que México no pueda progresar. No hay ninguna razón natural o geográfica. México, a pesar de que lo han saqueado por siglos, es uno de los países con más recursos naturales en el mundo. Tiene todavía de todo. Tiene petróleo, tiene gas, tiene agua, tiene buenas tierras para la producción agropecuaria, litorales, bosques, selvas, minas de oro, de plata, de cobre, y el mejor recurso de nuestro país es su pueblo, bueno, noble, trabajador, un pueblo lleno de bondad. Por eso, nosotros sostenemos que todo depende de que nos organicemos y que se verdad esta lápida, esa piedra que oprime, que impide a nuestro pueblo salir adelante. Y todo depende de que el pueblo se decida a ser libre, a ser dueño y constructor de su propio destino. Esa es nuestra respuesta. Pensamos que la gente va a terminar por despertar y que no va a haber nada que detenga la posibilidad del renacimiento de nuestro país. También vengo a Los Ángeles, California, a decirles que cuando triunfe nuestro movimiento, que va a triunfar más temprano que tarde, vamos entonces a promover una política exterior distinta, desde luego, a la actual, sobre todo en lo que respecta a la relación del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. Al respecto, les doy a conocer algunas definiciones básicas. Primero, vamos a mantener una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos, haciendo valer en todos los casos y bajo cualquier circunstancia nuestra soberanía. México nunca será base militar, protectorado o colonia de ningún país extranjero. Segundo,
vinculados por la historia y la cultura, y con 3.000 kilómetros de frontera, puedan resolver sus problemas con muros, con militarización, con racias, con deportaciones, con discriminación racial y con violación de derechos humanos. Desde aquí desde Los Ángeles sostengo que en lugar del Plan Mérida y de que nos entreguen armamento y helicópteros, vamos a proponerle al gobierno de Estados Unidos que si realmente quieren ayudar, que participen con créditos, no y sin condiciones vergonzantes para proyectos de desarrollo regional en nuestro país, orientados a reactivar la economía, a crear empleos y a evitar que nadie, por necesidad, tenga que verse obligado a abandonar nuestro país. Vamos a hacer entender que la mejor política migratoria para Estados Unidos dependerá siempre del desarrollo de México. 3. Desde ahora exhorto de manera respetuosa al presidente Barack Obama para que cumpla su compromiso de campaña de regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos. Entiendo que está de por medio la cuestión electoral y que hay en este país una oposición conservadora que se niega a reconocer los derechos de los migrantes y que incluso han optado por la persecución y el racismo. Pero todos debemos entender, todos los seres humanos, independientemente de razas y fronteras, que por encima de las fronteras están los derechos universales del hombre, el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de miseria y el derecho a vivir libres de temor. Derechos que fueron proclamados desde los años 40, precisamente por ese titán de las libertades, precursor de la política de la buena vecindad, Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores presidentes que ha habido en Estados Unidos. Paisanos